Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal amigos? Walter por acá de FI, Docencia Final Internacional. Bueno, lo prometido es deuda. Quiero comentarles brevemente y como he escogido en este tipo de formato hacerlo de manera bien espontánea, no algo preparado. De hecho, se van a dar cuenta ustedes que lo que voy a hacer ahora es absolutamente espontáneo. Acabo de entrar a la cámara, estuve analizando algunos estudios o investigaciones o análisis que algunas personas calificadas hacen por redes sociales. Y estuve leyendo, sí, de manera muy rápida, digamos, porque, como les decía en un video anterior, estoy desde el año 2002, más o menos, inserto específicamente en la investigación del capítulo 17 de Apocalipsis, no así la profecía en general, que soy un estudioso y un expositor de esta desde el año 1998. Pero solamente voy a hacer las referencias desde el año 2012 en adelante, más o menos, que es cuando me inserto específicamente en estudiar el capítulo 17 de Apocalipsis. No voy a repetir lo que dije en el video anterior, pero sí les recuerdo que este servidor no descarta la interpretación tradicional, histórica de Apocalipsis 17. Sin embargo, respetando las reglas de interpretación, ¿verdad? Las reglas de la hermenéutica, pues he contribuido a eh, una propuesta, ¿no es cierto?, interpretativa para Apocalipsis 17, basado o a modo de complemento a una teoría que hace muchos años atrás levantó alguien por ahí respecto a la aplicación de los siete reyes de Apocalipsis 17 a siete papas literales, siete monarcas, siete reyes de la iglesia de Roma. Este servidor, en ese marco investigativo a nivel por lo menos sudamericano, al cual le hacía referencia anteriormente, pues contribuyó con una aplicación respecto al séptimo, al reemplazo del séptimo por otro séptimo, pero que también es identificado como octavo. ¿Ok? Bueno, dentro de las muchas análisis e investigaciones y estudios que encontré por internet, que no significaron nada nuevo para mí, son muchos años ya que llevo en esto y el material que he encontrado de otras personas que han intentado interpretar este capítulo o reinterpretar este capítulo o desacreditar otras propuestas son las mismas de siempre. Así que para mí no resultó nada nuevo ni novedoso lo que encontré en la internet. Pero volví a entrar a ver si había algo nuevo por ahí y efectivamente me encontré con los mismos estudios o los mismos argumentos para desacreditar la propuesta interpretativa de este servidor de siempre. Nada nuevo, pero son publicaciones nuevas, a eso me refiero. O sea, el contenido no es nuevo, pero las publicaciones son nuevas, parece que las han vuelto a publicar. Entonces encontré estudios de 2020, de 2021, de 2022 por distintas personas. Y espero en esta serie de videos, a propósito de la muerte de Benedicto XVI, ir comentando esta temática, ¿vale? Quiero hacerlo no con un ánimo impositivo, autoritario, pretendiendo tener la interpretación, la última interpretación, la propuesta maravillosa, ¿no es cierto? No, simplemente insertar
este tema en el debate para que se siga analizando, se siga estudiando, se siga observando, porque la profecía de Apocalipsis es una revelación, ¿vale? Es decir, es un misterio que Dios ha permitido que se desenrolle, que se revele. Y es nuestra misión adentrarnos en esos terrenos para ver si el Señor por misericordia permite que alguno de nosotros pueda ir develando estas maravillosas profecías. ¿Okay? Así que lo que voy a hacer es tomar una de esos materiales que encontré por internet e ir comentando y desglosándolo y de alguna manera investigándolo, a ver si tienen asidero o no tienen asidero. Antes de continuar, quiero contarles que hace poco por mis redes sociales lancé un posteo, un comentario, ¿cierto? A modo de test, en realidad, donde me ofrezco para un debate público, ya sea por telemático o personalmente, para compartir, intercambiar ideas con alguien que también haya estudiado estos temas y sea capaz de rebatir, ¿no es cierto?, la propuesta interpretativa de este servidor. Son ya más de una década y más que llevo exponiendo estos temas proféticos, y por lo menos en Apocalipsis 17 aún no me encuentro con nadie capaz de rebatir bíblica e históricamente la propuesta interpretativa de este servidor respecto al séptimo y al octavo, ¿ok? Incluso de la gran ramera y de la bestia, ¿vale? He notado alguna sutileza historicista en quienes desacreditan la aplicación de los 7 reyes a 7 papas contemporáneos, modernos. Es muy astuta la argumentación que están usando, porque efectivamente usan el historicismo, pero lo aplican mal el historicismo. No sé si se entiende un poco. Voy a tratar de explicarlo en la medida que analizo el primer texto o el primer estudio que encontré por red social, por internet. Hacen alusión, se toman del historicismo, de esta, bueno, cuando hablamos de historicismo podemos hablar de corriente de pensamiento, o podemos también hablar de manera, método, forma, ¿no es cierto?, de leer la profecía, ¿verdad? Y me ha parecido muy curioso y muy sutil la manera en que algunos están tomando el historicismo, ¿no es cierto?, como corriente de pensamiento interpretativa. A modo de resumen, el historicismo podemos ubicarlos entre lo que los técnicos han llamado idealismo, preterismo y futurismo. El historicismo estaría entre el preterismo y el futurismo. Estaría al medio el historicismo. ¿Ok? Y me da la impresión de que se está mal utilizando el método o la forma historicista de leer la profecía. Es mi apreciación. Al leer, y vuelvo a repetir, no he leído a profundo, no me he concentrado en este material que he encontrado en internet. ¿Por qué? Porque personalmente considero que no es necesario, en mi caso, ¿cierto? Porque como les digo, ya llevo años en esto y es cosa de dar una leída y yo ya sé ya los mismos argumentos, ya sé para qué fuentes usan y qué argumentos ellos exponen, y ya como que ya para mí es material súper repetido, así que no le doy mucha mente, sino que le doy una leída rápida. Incluso me voy a dar el lujo en estos momentos de leer directamente del computador, descargué de internet, y leerlo ya, así, en vivo, ir analizando, ir desmantelando
estos argumentos bastante engañosos que me he encontrado. Y ojo, son argumentos que por lo menos en 2 de los trabajos que encontré son realizados por personas que son teólogos, o sea, supuestamente son teólogos e incluso son empleados de una institución religiosa. Entonces, se entiende que son personas profesionales con ciertas competencias técnicas, ¿no es cierto? Y sin embargo, ellos siguen una línea eh, institucional, por decirlo así. No son leales realmente a los principios de interpretación, sino que hay una argumentación enmarañada entre los principios de interpretación y un acomodo, digamos, a la opinión institucional. Entonces por ahí no entregan una verdad, sino que es una verdad a media, difusa, media opaca, muy simplista. Y eso, venido de un teólogo, digamos, eso se llama corrupción, eso se llama faltar a la verdad. Faltar a la verdad es una palabra amable para decir mentira, ¿verdad? Así que bueno, dicho esto, procedo a analizar rápidamente este texto que saqué directamente de una página web de una institución religiosa, en el cual ellos publican una declaración y un pequeño análisis oficial, para que todos los miembros de iglesia, digamos, conozcan la posición oficial de la institución respecto a Apocalipsis 17 y la propuesta teórica de los 7 papas, de los 7 reyes como 7 papas. Así que eso constituye realmente un peligro, porque la persona común y corriente, digamos, que no se dedica, que no está consagrada a la investigación escatológica, profética, bíblica, bueno, confía en la institución, lee el comunicado oficial, lee la interpretación, la explicación oficial que da la institución a través de la página web y ya está, y ahí se cierra, digamos, el tema. Y eso es muy peligroso porque le quita, primero nos quita independencia, no ejercemos nuestra libertad de conciencia, de investigación, eh, y sofoca todo interés, toda capacidad investigativa, de preguntarnos, de cuestionar, ¿no es cierto?, de indagar. Se zanja el tema porque la institución lo dice. Caemos en un conformismo. Bueno, si la institución lo dice, ¿para qué yo me voy a dar el trabajo de investigar? ¿No es cierto? Pero si me permiten contarle una anécdota, por allá por el año 2004 o 2003, no recuerdo ya exactamente, recuerdo que un ministro me emplazó, ¿no es cierto?, a dejar de comentar estos temas, ¿verdad? Yo le dije con mucho gusto, pero si usted, con una preparación teológica que tiene como licenciado en teología, ¿no es cierto?, si usted me rebate, si usted me convence, si usted me muestra los argumentos donde estoy equivocado en esta propuesta interpretativa que estoy haciendo, con mucho gusto yo pido disculpas, ¿cierto? ¿Verdad? Si hay que pedirla, ¿verdad? Pero fue incapaz de hacerlo, ¿cierto? Y de ahí, pues, evidentemente me he sentido mucho más seguro de exponer esto, porque no hay uno en todos estos años que haya tenido la capacidad de demostrar que esta propuesta interpretativa es descabellada. O sea, nadie ha probado eso. Lo que pasa es que no coincide con el discurso oficial, la posición oficial. No se quiere caer, ¿no es cierto?, en el sensacionalismo, se teme, ¿no es cierto?, que se caiga en el fanatismo, se teme, ¿no es cierto?, que haya una posición, que esto sea causal de disidencia, en fin, se toman todas las medidas para sofocar la iniciativa propia y que las personas se conformen, ¿no es cierto?, con la línea, ¿no es cierto?, oficial, la voz tónica desde el liderazgo institucional. Pero bueno, vamos entonces a eso. Tengo el computador acá a mi lado, voy a comenzar a comentarles de manera espontánea lo que encontré en red social.
Encontré un documento que lo tengo acá en Word y se titula Las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 17, pregunta, ¿pueden ser 7 papas? Y sigue diciendo un subtítulo. El libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 17, hace una descripción de un poder que mereció profunda investigación de los teólogos a lo largo de los años. Y quien se hace responsable de esta publicación es un tal Isael Costa. No tengo la menor idea quién es. Me imagino que es un teólogo o es un licenciado en teología, etcétera, etcétera. Me imagino que alguien competente para hacer... Bueno, la verdad es que no creo que sea competente, pero me imagino que él piensa que es competente para enviar su escrito, su análisis a la institución lo publica, ¿cierto? Y esto fue publicado el 23 de septiembre de 2020. Tiene esa fecha en la página web oficial de esta institución. ¿Ok? Avanzo entonces. Dice así. Sale una foto de una Biblia y sigue diciendo. El libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 17, hace una descripción de un poder que mereció profunda investigación de los teólogos a lo largo de los años. La reconocida búsqueda por la comprensión profética, común en las últimas décadas, experimentó un aumento reconocido y aún exponencial en los últimos meses. Exposiciones atractivas de ciertas porciones apocalípticas han impulsado la forma cómo la Iglesia y el mundo en general debe interpretar el texto profético y sus símbolos. Ahí tenemos un factor innovador del entonces movimiento denominado historicismo presentista. Yo había escuchado que existía el historicismo, pero yo no sabía, y eso debe ser algo innovador para mí, esto de historicismo presentista. ¿Vale? Historicismo presentista, eso sí que es nuevo para mí. Pero vamos a ver, van a ver ustedes a qué se refieren ellos, la institución y esta persona, con historicismo presentista. Vamos a ver a qué se refieren ellos con presentista. Tal movimiento se considera historicista. O sea, esta persona está haciendo referencia a aquellos que proponemos una posible aplicación de los 7 reyes de Apocalipsis 17 a los 7 papas. Entonces él está hablando de nosotros. Tal movimiento, ¿cierto? Movimientos son los que difundimos esta propuesta interpretativa. Tal movimiento se considera historicista. Bueno, eso es verdad. Yo me considero historicista desde el punto de vista del análisis profético. Al mismo tiempo, en que sugieren, o sea, somos historicistas, pero al mismo tiempo sugerimos, pone entre comillas, un abordaje actualizado. Bueno, si somos historicistas, pues evidentemente la propuesta que en este caso este servidor está haciendo, bueno, está fundada en acontecimientos históricos, en hechos históricos. Y evidentemente son acontecimientos históricos, es decir, reales, literales, acontecimientos históricos de estos últimos tiempos. Podríamos hablar de la época moderna. Así que yo no sé qué tiene de, ¿por qué pone entre comillas, abordaje actualizado? Bueno, lo único actualizado es, se podría llamar actualizado, es que evidentemente mi propuesta profética, ¿verdad? Es actual en el sentido que no eh, es distinta a la propuesta histórica, tradicional. En ese sentido, sí, es actual. ¿Ok? Bueno, pero él lo pone entre comillas, ¿eh? como poniéndole un poco de sospecha ya. Tal movimiento se considera historicista, al mismo tiempo en que sugiere un abordaje actualizado de interpretación profética. Entre paréntesis, voy a poner el link, en la referencia de este video, voy a poner el link de las fuentes, de dónde saco, de dónde estoy leyendo este texto.
En este movimiento es muy común la particularización. Noten las palabras que va usando, pero ellos le van a dar otra interpretación. Acuérdense que ellos están hablando de un famoso historicismo presentista. Cuando hablan de presentista, ellos se refieren a una interpretación de Apocalipsis 17 actual, moderna. Para ellos eso es presentista. ¿Qué también es para ellos presentista, historicismo presentista? El identificar los reyes, ¿no es cierto? Los reyes con un monarca histórico, es decir, un monarca, un rey que existió en la historia, ¿no es cierto? Para ellos es individualizarlo, ¿no es cierto? Esos reyes, esos 7 reyes, individualizarlos con 7 monarcas de la era moderna, es decir, 7 papas. Para ellos eso es particularizar, ¿ya? Pero qué contradicción, porque vamos a ver más adelante que el mismo principio profético histórico particulariza, identifica personalmente, ¿cierto?, a ciertos reyes con personajes individuales destacados en la historia. Seguimos en el historicismo, pero ellos empiezan poco a poco a insertar una especie de descrédito o de sospecha al identificar 7 reyes con algún personaje histórico. Usted va a dar cuenta que este servidor no se aleja de la historia, ¿vale? Pero a ellos lo que les molesta, me da la impresión que lo que les molesta no es que usemos el método histórico. A ellos les molesta que individualicemos los 7 reyes con personajes actuales, sobre todo con Roma. Ese es el problema. Entonces, se crean toda esta mata de ramas, ¿no es cierto? Con palabras, con semánticas, y nos tratan de enredar un poco, pero van a ver ustedes para dónde nos van, para dónde nos llevan. En este movimiento es muy común la particularización. Cuando dice particularización, en el fondo está hablando de individualizar a un sujeto histórico con los 7 reyes. Eso, para ello es historicismo presentista, así que es sospechoso porque abordamos esto de manera actualizada. En este movimiento es muy común la particularización de elementos simbólicos en la profecía bíblica. Por ejemplo, o sea, ellos usan el historicismo, pero al mismo tiempo lo rechazan, lo contradicen. Por ejemplo, la sugerencia de que las cabezas de un animal simbólico pueden ser representación de personas individuales específicas, ¿no? Ahí tienen el problema ellos, ¿verdad? La sugerencia, en este caso yo haría esa sugerencia, de que las cabezas de un animal simbólico pueden ser representación de personas individuales. Bueno, ¿y que acaso nosotros no hemos aprendido que en profecías, tanto en Daniel como Apocalipsis, ciertas cabezas también representan reyes? Y que no hay rey sin reino. O sea, la existencia de un rey se extrapola con un reino. No puede haber reino sin un rey. No puede haber un rey sin un reino. Cuando hablamos de un rey, estamos hablando que representa un reino. Cuando hablamos de un reino, porque tiene un rey. Así que se sobreentiende. Cuando hablamos de rey, estamos hablando que es rey de un reino. Y hay que identificar qué reino geográficamente, históricamente es. Pero bueno, acá dice, por ejemplo, la sugerencia de que las cabezas de un animal simbólico, claro, por ejemplo un leopardo, eso es el símbolo, ¿verdad? Pero hay que ubicar ese símbolo, identificarlo, ¿no es cierto? Un animal es una bestia, la bestia representa un reino, y todo reino tiene un rey. Es así lo hemos entendido normalmente, pero aquí cuestionan esto ahora, ¿verdad? La sugerencia de que las cabezas de un animal simbólico pueden ser representación de personas individuales. Bueno, ¿y por qué no? Es algo lógico.
obvio. De ese modo, eso estaría malo, ¿no es cierto? De ese modo, entonces, se afirma que las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 17 serían, según una aplicación actual, ¿no es cierto? Serían 7 personas específicas. Perdón. De ese modo, entonces, se afirma que las 7 cabezas de Apocalipsis 17 serían la actualización del mensaje profético. Claro, obviamente, porque la propuesta interpretativa de este servidor es distinta a la aceptada tradicionalmente. Ojo, no la estoy rechazando, ¿cierto? Pero somos libres de hacer nuevas propuestas y mientras no haya y mientras esté bien fundada, pues tenemos que considerarla una posibilidad, ¿por qué no? De ese modo, entonces, afirma que las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 17 serían la actualización del mensaje profético para el tiempo del fin. De modo que esas cabezas serían 7 personas específicas, o sea, 7 papas, 7 reyes de la bestia romana. Esto es 7 papas. Y luego esta persona hace referencia a Daniel capítulo 2 y su relación con Apocalipsis 17. O sea, por un lado, recurre a Daniel 2, de hecho más adelante habla de Daniel 7 y Daniel 8, que lo único que hacen esos textos es confirmar el principio profético de que una bestia es un reino, y todo reino tiene reyes. Y de hecho Apocalipsis habla de reyes. Y obviamente que reyes tienen reinos. Y todo el capítulo 17 confirma esa relación entre reinos y reyes, reinos y reyes. No puede disasociarse eso. Bueno, pero ellos usan Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 justamente para intentar demostrar lo contrario, que no podemos aplicar a las 7 cabezas, o sea, los 7 reyes de Apocalipsis a 7 papas. Sabemos históricamente que los 7 papas son reyes, son monarcas, ¿vale? De un reino. Y el contexto de Apocalipsis 17 es Roma. Geográficamente estamos hablando de Roma, Italia. Luego él pone acá, dice un subtítulo, modelos comparativos como métodos de interpretación profética. Entre los muchos esfuerzos para intentar sustentar esa teoría, pone entre comillas, interpretativa, se ha sugerido un apoyo eventual a esa idea al compararse la naturaleza de esas 7 cabezas con las 4 cabezas de leopardo de Daniel 7. Bueno, yo no voy aquí a explicar y a repasar otra vez Daniel 7. Yo doy por entendido que quienes me están escuchando, aunque sea básicamente, entienden, ¿no es cierto?, a qué se refiere el simbolismo de Daniel 7, incluso Daniel 8, y con todos sus detalles. Lo vamos a ver ahora. El razonamiento es el siguiente. O sea, el supuesto razonamiento equivocado perdón, este es el razonamiento. Vamos para allá mejor. El razonamiento es el siguiente. Las cabezas de leopardo de Daniel 7 son la representación simbólica de 4 generales griegos que asumieron Grecia después de la muerte de Alejandro Magno. Quienes son antiguos en el estudio de la profecía estarán de acuerdo conmigo en que efectivamente el leopardo representaba a Grecia histórica, la Grecia histórica, la Grecia de Alejandro, ¿verdad? Y todos sabemos que Grecia fue desmembrada, ¿verdad? Por Roma, ¿okay? O fue reemplazada por Roma. Bueno, pero antes que sucediera eso, también sabemos históricamente que Grecia, el gran imperio griego, se subdividió en 4
pequeños reinos. Incluso hemos hasta identificado a los líderes de esos reinos, que eran los famosos 4 generales de Alejandro. Bueno, eso ustedes lo saben. Ok, vamos a ver qué dice acá. El razonamiento es el siguiente. Las cabezas de leopardo de Daniel 7 son la representación simbólica de los 4 generales griegos que asumieron Grecia después de la muerte de Alejandro Magno. Hasta ahí vamos bien. Siguiendo esta forma de razonamiento, que al parecer la persona que escribió esto encuentra que ese razonamiento está mal, siguiendo esta forma de razonamiento, entonces, ahí estaría un modelo que sostiene la idea de que los 7 cabezas de la bestia también pueden ser personas individuales. La lógica suena creativa y bien significativa. Sin embargo, existen algunos elementos que necesitan ser considerados y aclarados a continuación aquí. Y ahora viene el plato de tallarines. Sigue diciendo, de hecho, Daniel 7 se encuentra definitivamente relacionado verbal y temáticamente a Apocalipsis 17. Bueno, yo no sé a qué se referirá esta persona cuando dice verbal y temáticamente. Bueno, sigamos. De hecho, Daniel 7 se encuentra definitivamente relacionado verbal y temáticamente a Apocalipsis 17. De manera que el modo de interpretación aplicado a uno de esos capítulos debe ser aplicado también al otro. Noten, cuando hablamos de Daniel 7, ¿cuál es la forma o el principio de interpretación que hemos aplicado siempre, históricamente? Y es de que las bestias representan reinos y que también en Daniel se especifican a veces detalles de estos reinos y se hablan de cabezas. Y las cabezas representan reyes o reinos. También cuernos representan reinos o reyes. Es intercambiable. Pero los reinos no solamente cuando se quiere hablar de reino, no solamente se hace alusión a una macro identificación, una bestia, sino también cuando se habla de reino también se alude a elementos micro, en este caso un rey. ¿Por qué? Porque es inherente un reino y un rey, es inseparable, indisoluble, ¿vale? Por lo tanto, si usamos la misma manera de leer los símbolos según los principios de interpretación que nos da Daniel, de que una cabeza o un cuerno representa un rey y que ese rey o ese cuerno tenemos que buscarlo históricamente basado en el periodo histórico en el cual se está describiendo. En el caso de leopardo, ejemplo, Grecia, tenemos que ir históricamente a ubicarnos cuando fue el dominio de Grecia y de Alejandro, y por ahí buscar las 4 cabezas, los 4 generales, etcétera, etcétera. No solamente se habla de los reinos, leopardos, sino que también se habla de las cabezas, reyes, o individuos o personas relevantes históricamente. Pero según estoy leyendo, esta persona dice que no hay que particularizar. O sea, todo hay que verlo de manera general, así, macro. De hecho, Daniel 7 se encuentra definitivamente relacionado verbal y temáticamente a Apocalipsis 17. De manera que el modo de interpretación aplicado a uno de esos capítulos debe ser aplicado también al otro. Lógico, es lo que le acabo de explicar. Luego dice, Daniel 7 es asimétricamente repetido y ampliado en Daniel capítulo 8. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque vuelven a aparecer en Daniel 8 los mismos poderes, los mismos poderes, digamos, históricamente reales que existieron, ¿no es cierto?, literales, pero bajo otros símbolos, esta vez un carnero, un macho cabrío, pero está hablando del mismo, los mismos poderes de Daniel 7, pero agrega más detalles todavía, nos agregan más elementos que nos van formando. Ahora, todos esos elementos, esos detalles, porque acá dice que se amplía, todos sabemos que Daniel
8 amplía y entrega más antecedentes respecto de Daniel 7. ¿Para qué hace eso la inspiración? Para darnos más detalles, para poder identificar sin duda alguna a quién nos estamos refiriendo. Daniel 7 es asimétricamente repetido y ampliado en Daniel capítulo 8, de manera que la interpretación provista por el ángel intérprete, Daniel 8, en el capítulo 8 se ajusta con la interpretación para el capítulo 7 de manera semejante. Claro que sí, claro que sí. Recuerden que cuando hablamos de Daniel 7, ya estamos hablando del cuerno pequeño, estamos hablando del papado. O sea, se introduce el papado ahí. El famoso cuerno pequeño que hablará palabras contra el Altísimo, etcétera, etcétera. Y luego hace un pequeño recuadro, ¿no es cierto? Y dice acá, Daniel 7, y para abajo escribe oso con un lado más alto, los medos y los persas. 3 costillas en la boca. Bueno, habría que decirle a esta persona, a ver, ¿cómo se llama esta persona? Ya me olvidé ya. Isael Costa. Habría que decirle que los animales no tienen boca, tienen hocico. ¿Vale? Así que tiene 3 costillas en el hocico. ¿Ok? El oso. Y luego el cuadro para abajo pone Daniel 8. Carnero con 2 cuernos, uno más alto. Los medos y los persas. Hería con los cuernos en 3 direcciones. Bueno, ustedes saben lo que pasó ahí. El uno choca con el otro y se expanden al oriente, al sur y qué sé yo. 3 direcciones. Bueno. Les aclaro que yo estoy haciendo aquí un comentario así al paso. Yo todo esto en mis conferencias lo explico al detalle, con imágenes, y es una cosa espectacular. Pero aquí estoy, digamos, improvisando como les dije al principio. Luego habla del leopardo y hace un cuadro con una tabla, ¿no es cierto? Dice leopardo, 4 alas y 4 cabezas. Grecia, lo sabemos eso. Luego en Daniel 8 ya no es leopardo. En Daniel 8 es un macho cabrío que viene sin tocar el suelo, 4 cuernos. ¿Notaron? En Daniel 7 son 4 cabezas y acá son 4 cuernos. Pero tanto las 4 cabezas como los 4 con los 4 cuernos, está hablando de tanto de reinos como reyes. Porque es indisoluble la expresión reinos y reyes, son una realidad. Luego, otro subtítulo, y dice correspondencia entre Daniel 7 y 8. Sigue diciendo, no se necesita ser un especialista para notar la obvia correspondencia entre los 2 capítulos. De este modo, es indispensable prestar atención a la explicación proporcionada por el ángel intérprete en cuanto a los 4 cuernos del macho cabrío del capítulo 8. De modo que, por correspondencia, si me permiten, aparece, me están enviando un mensaje urgente a unos familiares para que vean ustedes que he improvisado esto. Bueno, retomo la transmisión, lo había llamado mi mamá. Así que vamos otra vez entonces. Había quedado en un subtítulo y dice, no se necesita ser un especialista para notar la obvia correspondencia entre los 2 capítulos. De este modo, es indispensable prestar atención a la aplicación proporcionada por el ángel intérprete en cuanto a los 4 cuernos del macho cabrío del capítulo 8. De modo que, por correspondencia paralela, esa será la aplicación equivalente del leopardo. Bueno, ya lo habíamos hablado. ¿Okay? Y luego cita Daniel capítulo 8 del versículo 20 al 22, ¿no es cierto? En cuanto al carnero. Pongan atención, por favor. Porque cómo ellos usan estos textos, pero al fin y al cabo no los aplican. Miren ustedes la confusión. Yo no sé si esto viene adrede del autor de este artículo o viene ya pervertido desde la escuela de teología. Yo ahí sí que no sabría determinarlo. Cita Daniel 8 del 20 al 22.
En cuanto al carnero, pongan atención, en cuanto al carnero que viste, Daniel 8, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes. ¿Qué dice? Lo dice la Biblia. Cuernos, reyes. Es decir, gobernantes, monarcas. Estos son los reyes de Media y de Persia. Se dan cuenta que no hay imperio sin rey, ni rey sin imperio. Es indisoluble. Cuando hablamos de un imperio, de una bestia, obvio que tiene un rey. Y hay que identificarlo históricamente. Bueno, al parecer esta persona es historicista hasta donde le conviene. Y se inventó un historicismo. ¿Cómo es que lo bautiza? A ver. No sé, aquí. No sé, por eso les digo que el último Pentecostés tiene que ser. Lo van a dar. Dios va a escoger gente que tenga la agudeza para darse cuenta de esta sutileza. Historicismo presentista. O sea, el que apliquemos los principios de interpretación que siempre hemos tenido y que cobraron énfasis en la Reforma protestante, aplicarlo a la actualidad, eso es historicismo presentista y es sospechoso. Bueno, sigamos. Dice... cita entonces Daniel 8 del 20 al 22. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, recuerda el carnero, los medos y los persas. Tenía 2 cuernos, los medos y los persas. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey, ¿notaron? Habla de un macho, bestia, reino, es el rey. O sea, obviamente al mismo tiempo es rey de Grecia. Allá están los nombres del imperio. Rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y, y cuando dice primero, no necesariamente quiere decir que es el primero en orden numérico o en orden de antigüedad. No necesariamente. Cuando dice primero, dice relación con preeminencia. Parece que eso se lo olvida a este teólogo. Y nosotros identificamos eso históricamente como Alejandro Magno. Y el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Notaron esto de Grecia, reino, bestia? Todo es una misma identidad. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, que fue quebrado, el cuerno grande que tenía entre sus ojos y que también se identifica como rey. Bueno, ese fue quebrado, es decir, fue echado por tierra, feneció. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, ¿4 qué? ¿4 qué? Si el cuerno grande era un rey primero, los 4 que siguieron, ¿qué eran? 4 reyes. Los 4, en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos, y ya la profecía nos enseña que cuando hablamos de reinos, estamos hablando también de reyes, o sea, son 4 reyes, líderes, monarcas, se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, de Alejandro. O sea, el mismo texto nos está enseñando cómo leer. Y esa misma manera de leer el símbolo, macho cabrío, cuerno, tenemos que leer Apocalipsis. Aquí se dice claramente que los 4 cuernos que se levantan después que el gran cuerno del carnero se quiebra son 4 reinos. Y es verdad, pero también son reyes. El texto dice
y el cuerno grande que tenía entre sus ojos, el rey primero, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar. ¿4 qué? 4 reyes y también 4 reinos. Entiendan una cosa, no es necesario que el texto diga 4 reyes, porque se entiende que si son 4 reinos, hay 4 reyes. Bueno, pero esta persona, ¿cómo lees ese texto? Aquí dice, según él, claramente que los 4 cuernos que se levantan después del gran cuerno del carnero que se quiebra son 4 reinos. No 4 personas. ¿Notaron que introdujo la palabra personas? Bueno, ¿y los reyes qué son? ¿Animales? ¿Qué son? ¿Dioses? ¿Qué son? ¿Qué Alejandro Magno qué es lo que era? ¿Era un perro, un gato, un elefante? ¿Qué es lo que era? Alejandro Magno fue un personaje histórico y era un ser humano, una persona. Los 4 reyes o generales o líderes de esos 4 subreinos, cuando desapareció Alejandro Magno, ¿qué es lo que eran esos 4? Lisímaco, Casandro, Ptolomeo, etc. ¿Qué es lo que eran? Personas como usted y como yo. Personas. ¿Qué dice este mentiroso? Aquí se dice claramente, él dice que ve claramente, que los 4 cuernos que se levantan después del gran cuerno de carnero que se quiebra son 4 reinos. No 4 personas, dice. Yo no sé si están regalando los títulos de licenciado, los grados de licenciado en teología. Porque, por eso le decía al principio que yo no sé si esta persona escribió esto intencionalmente para confundir a la gente y se deje de estar... Porque no, a estas personas no les gusta que usted y yo investiguemos. A ellos solamente les gusta que ustedes acepten nomás lo que ellos dicen y no se discuta. Entonces yo no sé si esta persona adrede está haciendo esta errada y perversa explicación o análisis, o es una persona que es cobarde, es vendida al sistema y simplemente reproduce el discurso oficial. Está equivocada la afirmación de que esos 4 cuernos y por correspondencia las 4 cabezas de leopardo representan a 4 generales. Dice acá este sujeto, publicado en la página oficial de una institución religiosa, que la Biblia, que identifica a los 4 que se levantaron después de Alejandro, que no son personas, que no son 4 generales. Acá lo dice. Está equivocada la afirmación de que estos 4 cuernos, y por correspondencia las 4 cabezas de leopardo, representan 4 generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Dice que está equivocada esa interpretación. O sea, pretende ser historicista y al mismo tiempo ataca la interpretación histórica tradicional incluso. Dice que está equivocada esa afirmación. Claro, si logra convencer a la gente de eso, evidentemente desacredita la propuesta interpretativa de que los 7 reyes son 7 papas. Si me permiten ver acá, disculpen, pero que estoy improvisando. Y luego sigue diciendo, y ya va terminando ya su análisis teológico, profético. En realidad, se trata de 4 reinos. ¿Se da cuenta que se va a lo macro? Ignora lo que el mismo texto bíblico menciona respecto a la particularidad, individualidad del reino, del detalle individual particular que nos da del reino. Recuerden que les dije que la profecía no solamente nos habla en términos macro, reino, bestia, sino también nos da detalles específicos y particulares e individuales para identificar más plenamente a quién nos estamos refiriendo. Incluso detalles personales, individuales, de sujetos, personas, seres humanos. En realidad se trata de 4 reinos de dinastías a partir de esos 4 generales. Sí, es verdad. Los Ptolomeos, ¿cierto? Todo eso
derivaron en dinastías, ¿verdad? La profecía señala quiénes fueron los que lideraron esos reinos. Ptolomeo, Lisímaco, Casandro, Seleuco. Vuelvo a repetir, y con esto voy terminando. En realidad se trata de 4 reinos de dinastías a partir de esos 4 generales. Reinos que dominaron la geografía griega anteriormente regida por la dinastía alejandrina, Alejandro Magno. Se nota también que aún el gran cuerno o el primer rey no se trata, noten, nosotros hemos interpretado, y los protestantes en general han interpretado históricamente a ese cuerno notable como Alejandro Magno, rey primero. Miren lo que dice este sujeto. Se nota también que aún el gran cuerno o el primer rey no se trata exclusivamente de Alejandro Magno. Ahora amplía la interpretación él, siendo que el texto dice que es primer rey y el gran cuerno. Se lo llama como un pueblo y no como una persona. Noten cómo está atacando la interpretación histórica. De esta manera, el cuerno notable no es Alejandro, sino su dinastía, que sobrevive cerca de 20 años después de su muerte, y entonces las 4 casas dinásticas de los generales asumen el reino dividido de Grecia. Y dice, otro subtítulo, las cabezas o cuernos simbólicos nunca representan personas específicas. Decapitó la interpretación histórica que siempre hemos tenido. O sea, todo hay que interpretarlo de manera macro, reinos nomás, dinastías. Es decir, las cabezas o cuernos, según nos enseña la Biblia, que también son reyes, y las hemos identificado históricamente, y él dice que ya no. Las cabezas o cuernos simbólicas nunca representan personas específicas. Lo que pasa es que esta manera engañosa de explicar Daniel 7, 8 y Apocalipsis 17 tiene como objetivo simplemente obstaculizar el análisis para que no se identifiquen a los papas. O sea, acá se trata de no tocar al papa, no tocar a los papas. Ese es el tema aquí. Entonces tienen que destruir la interpretación historicista de la profecía. Sigue diciendo, de esta explicación textual, de lo que ya venimos hablando de Daniel, provista por el ángel intérprete, la propuesta de que las cabezas de los animales simbólicos pueden representar personas, pero si el texto bíblico lo dice, lo vamos a leer, no tiene apoyo, dice. Él mismo cita el texto bíblico y después dice que no tiene apoyo. A su vez, la idea de que las cabezas de la bestia de Apocalipsis 17 representan personas individuales, o sea, reyes, monarcas. ¿Cuál es el contexto de Apocalipsis 17? Roma. Por lo tanto, ¿dónde hay que buscar las 7 cabezas? En Roma. Porque el capítulo 17 comienza hablando de la gran ramera. Todo el capítulo 17 nos habla de Roma. Y ahí entramos ya a la propuesta interpretativa de este servidor. Quiero repetir y ser majadero en esto, porque yo sé que estos videos a veces lo ven personas que no son muy equilibradas y no tienen un sano juicio y a veces toman algo que uno dice y ahí están y cortan y pegan y hacen cosas, hacen maldades. Así que quiero aclarar algo. Este servidor no está desechando ni menospreciando la interpretación tradicional, histórica de Apocalipsis 17. Pero ejerzo mi libertad de análisis y propongo, abro el debate. ¿Ok? El contexto de Apocalipsis 17 es Roma. De
Apá, desde el versículo 1 hasta el último, es Roma, es Roma. Por lo tanto, la interpretación histórica que hemos tenido, es mi opinión personal, está quedando desfasada, ya no calza. Y no calza porque yo lo diga, bíblicamente hablando, el contexto de Apocalipsis 17 es Roma. No podemos meterle a Grecia ni a Medo Persia ahí. El texto bíblico es específico, es claro cuando habla de lo macro, bestias o mujer, y nos habla de lo micro, de lo específico para identificar la naturaleza de estos poderes, no habla de reyes. Hay algo que ya no cuadra entre la interpretación tradicional histórica y el contexto y el contexto de Apocalipsis 17. Hay algo que ya no está cuadrando. Sin embargo, la propuesta interpretativa de los 7 reyes como 7 papas tiene asidero interpretativo, tiene asidero histórico. Por lo tanto, en mi opinión personal, seguir insistiendo en forzar la profecía, tratando de seguir interpretando Apocalipsis 17 a la luz de los reinos ya pasados, otra vez querer insertar a Grecia, a Medo-Persia otra vez en Apocalipsis 17. Vuelvo a leer y con esto voy terminando. De esta explicación textual provista por el ángel intérprete, la propuesta de que las cabezas de los animales simbólicos pueden representar personas no tiene apoyo, dice él. A su vez, la idea de que las cabezas de la bestia de Apocalipsis 17 representen personas individuales, por más creativa y atractiva que aparente ser, no tiene apoyo interpretativo. Mientras que los hombres aún bien intencionados sugieren a las cabezas de animales simbólicos como personas individuales, claro, ese es el problema, que esta persona está en contra de individualizar a los monarcas de los reinos. Quiere que se hable solamente de reinos o de dinastías. Los ángeles como agentes intérpretes, por otro lado, son enviados por Dios a los escritores bíblicos para explicar que son reinos, pero también reyes. Yo le diría a él, la pregunta que cabe hacerse ahora es, ¿a quién debo seguir en cuanto a la guía de interpretación? Bueno, la escritura se explica a sí misma, ¿no? La Biblia es su propio intérprete. Y la Biblia me enseña que cuernos, cabezas, son reinos o reyes. O sea, nos da una posibilidad general y una posibilidad particular. La pregunta que cabe hacerse ahora es, ¿a quién debo seguir en cuanto a la guía de interpretación? ¿A los ángeles como intérpretes comisionados por Dios? ¿O a personas con innovaciones interpretativas originadas de sus propias imaginaciones humanas, desacreditando a aquellos que proponemos, ¿no es cierto?, bíblica y históricamente una cosa distinta, ¿no es cierto? Porque este documento ni siquiera se atiene a la interpretación histórica tradicional. Lo que está haciendo aquí es desacreditar la interpretación incluso histórica. Referencias, ¿no es cierto? Y cita algunos libros, qué sé yo, algunos comentarios de Daniel, publicado por la Pacific Press Publication Association 2007. Cita a William Chea, que no es santo de mi devoción y uno de los que más ha pervertido la interpretación de Apocalipsis de Daniel. Este sujeto publicó 2 libros, comentarios de Daniel y Apocalipsis, los leí y terminé botándolos a la basura porque justamente ataca la interpretación no solamente histórica, sino que asume interpretación, lo que se llama la interpretación idealista, que se llama. O sea, idealista con preterismo. O sea, es un intérprete, podríamos llamarlo, que se aleja
a la interpretación tradicional histórica. Así que hay que ver solamente las fuentes que use nomás esta persona. Luego cita a Jacques Duncan, ¿cierto? Otro más. Hay otro que no lo conozco. Samuel Núñez. Otro más. Bueno, hay que ver simplemente. Él se está basando en en los nuevos. ¿Cómo podría decirle? Él se está basando para su comentario totalmente contradictorio. Se está basando en apóstatas. Así que no podríamos esperar nada bueno de este supuesto análisis de Apocalipsis 17. Y esto está publicado en una página oficial de la institución. Bueno, le voy a dejar el link referencial debajo de este video. Visiten mi página web, quienes me quieran apoyar en mi labor de docencia, de enseñanza, en mi labor educativa. Encantado de ser apoyado por ustedes. Gracias a aquellos que ya me están apoyando. Estoy disponible para conferencias públicas o vía Zoom. Aunque es mucho más rico a veces el contacto personal. Así que donde quiera que tú estés, en Chile o fuera de Chile, estoy a tu total disposición. Comunícate conmigo, llámame, escríbeme, hazme una propuesta. Puedo visitarte, puedo visitarlos a su comunidad, qué sé yo, estés donde estés, y con mucho gusto puedo dar una conferencia sobre estos temas tan interesantes. Quienes me quieran apoyar pueden ir a la página web, la sección Contáctame o Contáctanos, algo así, y ahí van a ver ustedes los datos de la cuenta bancaria, los datos para comunicarse conmigo, etcétera, etcétera. Así que les agradezco por apoyar mi labor educativa de formación en la fe. Pronto los sorprenderé con otro análisis de otro estudio que encontré por internet y vamos a ir desglosándolo y desmantelándolo. Bendiciones para todos. Gracias. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.